Bueno, vamos a empezar entonces la sesión siguiente, posverdad y la desinformación en salud. Está a cargo de los doctores Carlos Cadavid, director médico del Hospital Pablo Tobón Uribe, y como moderador va a estar el doctor Ginás, que ustedes todos lo conocen, actualmente director médico corporativo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, miembro institucional de la sección de cirugía reconstructiva de adultos del Departamento de Ortopedia y Traumatología y profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, enfocado en investigación sobre enfermedad articular degenerativa y la creación de modelos médicos centrados en la persona y optimizados para la creación de valor. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carlos. Pues muchísimas gracias, es un placer tener la oportunidad de acompañar al doctor Cadavid en esta presentación iconoclasta de dos temas que él combina en el título, posverdad y desinformación. Creo que esta presentación ocurrió dentro del seno de la organización y la Dirección General del Pablo sugirió enfáticamente que la compartiéramos con todo el colegaje de la OES y por eso está aquí Carlos hoy. Yo estaré tan sorprendido como ustedes al escucharlo porque no he tenido el privilegio y este es uno de esos títulos que lo deja a uno muy provocado. Sin más demoras, los dejo con el doctor Carlos Cadavid. Carlos, bienvenido. Gracias, Adolfo. Listo. Carlos, mientras arranca esas diapositivas que siempre lo hacen uno sufrir en esos silencios en el estudio que son una tortura, usted con todo ese pocotón de tiempo libre, ¿cómo en qué momento se le ocurrió hablar de esto? Realmente, el origen de esta conversación parte de uno de los análisis que hace, incluso ustedes lo pueden ver publicado en Lancet, y McKinsey también lo tiene, y es cuáles son los mayores riesgos, cuáles son las mayores amenazas en el sector salud, incluso a nivel mundial en muchas otras cosas, y particularmente la desinformación ha ido ganando espacio. Primero está por allá en el puesto 10 y para el 2026 está ocupando el tercer puesto como condiciones de mayor riesgo para los sistemas de salud. Por supuesto que esto se hace extensivo no solamente a la salud, a cualquiera de las áreas del ámbito humano. La desinformación se ha convertido en un problema gravísimo y altamente preocupante. De hecho, el motivo de esta charla es ese. Pues cualquiera se pregunta qué están haciendo con una charla de posverdad en un congreso que es de calidad y seguridad. Realmente la intención de esta presentación, que es una presentación corta, es crearle conciencia a las personas de la salud, que históricamente por sus méritos académicos y por todo, pues son personas que son analíticas y tienen cierta capacidad para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el mundo, ahora que estamos inmersos en unas redes sociales que rápidamente una idea le da la vuelta al mundo. Entonces, la razón de esa conversación y de este tema partió de un mensaje que nos mandan
las personas conocedoras del riesgo en salud, donde ponen la desinformación como uno de los elementos más preocupantes a futuro, pero también por eso traigo esta diapositiva. Si ustedes miran esta parte acá, todos sabemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, como una persona con todo el poder que tiene, pues decidió atacar a la ciencia. Le estorba la ciencia, le estorba la verdad, y eso probablemente es lo que nos tiene que mover. Eso es lo que nosotros con esta situación que está pasando, y no solamente en Estados Unidos, en muchos países del mundo está sucediendo lo mismo, pues tenemos la obligación de hacer un par en el camino, y como personas ilustradas en su gran mayoría, que todo el mundo en el ámbito de la salud generalmente son profesionales en su totalidad, pues tenemos cierta obligación para analizar con detalle qué es lo que está pasando en los sistemas informativos del mundo. Esta historia de posverdad está acuñada en el 2016. En el 2016 pasaron dos eventos que no pasaron desapercibidos. El mundo entero los vio, y desde ese momento a la fecha se acuñó el término de posverdad, de la que enseguida vamos a hablar con más detalle. ¿Cuáles fueron esos eventos? La elección de los Estados Unidos, una elección que prácticamente se hizo a través de ataques a las personas, de atacarse un candidato contra el otro, y finalmente las personas tomaron la decisión basados en una información que les entregaban las redes sociales. Simultáneamente, en ese mismo año, el Brexit, nadie se imaginaba, nadie creía que el Brexit fuera a pasar. Una iniciativa política, pero terminó siendo un resultado de manipulación de la población del Reino Unido. Y sorprendentemente, lo que vuelvo y les digo, nadie se imaginó, utilizando ciertas herramientas de desinformación, de generar miedo y temor, una cosa que se llaman falacias, que al final también las vamos a ver, pues terminó pasando lo impensable, y es que decidieron todo el Reino Unido separarse de una asociación que era positiva y buena para todos, que de hecho ahora la están sufriendo. Entonces, ese es un punto de partida de algo que empezaron ya y le dieron el término. Ustedes encuentran el término de posverdad en todos los diccionarios, y es esa forma como la gente, las masas, están percibiendo la información que nos están entregando. Esto no es nuevo, esto tiene desde el origen de la humanidad, desde que empezamos a desarrollar el lenguaje y la comunicación, nos han dicho mentiras, nos creemos algunas, otras no, pero eso es de toda la historia de la humanidad. Este cuadro que ustedes ven acá es de Botticelli, tiene 500 años, y pueden ver en el extremo izquierdo a la verdad desnuda, ignorada por todas las otras personas que están acá. Aquí un poquitico la penitencia la mira con temor y con preocupación, pero hay un hombre implorando justicia y está arrastrado por la calumnia y la falsedad, y el rey Midas, que está aquí, aconsejado por el miedo y la duda, y tiene al frente el odio. Esos son todos los elementos que participan en lo que estamos viviendo actualmente. Para uno hablar de qué es lo que está pasando con la verdad, pues tenemos que hablar de lo que realmente los humanos hemos hecho, y por qué, muy a pesar de que les mostramos y la ciencia permanentemente le muestra a la gente resultados, muy a pesar de eso, empiezan a aparecer corrientes que van en contra de las vacunas, corrientes que prácticamente desvirtúan cualquier concepto científico avalado. No es sino ver lo que pasó en la pandemia con Anthony Fauci y Donald Trump al lado. Siempre lo ridiculizaba, a pesar de que el mundo entero sabía de que él tenía la razón. Permanentemente fue ridiculizada esa verdad por parte de un mandatario. Para ponernos un poquito en contexto de qué es lo que ha hecho la ciencia y qué es lo importante de la verdad, traje dos diapositivas. Esta, en la parte inferior,
está desde el año 1000 hasta la actualidad y es el número de habitantes en la faz de la Tierra. En el eje de la Y, la edad promedio de los seres humanos, y el tamaño de los círculos es el consumo calórico. Si uno se pone a mirar esa gráfica así, a rajatabla, podríamos decir que durante 1800 años no pasó nada. No hicimos nada. Pero aparece un punto de partida donde hay una inflexión en la humanidad, y no solo acá. Miren que en los primeros 1600 años solamente duplicamos las personas que existían en la Tierra. 1600 años para duplicar el número de personas. Y en este punto empiezan a aparecer cosas. La revolución industrial, la capacidad de producir alimentos masivamente nos permitió alimentar a las personas. ¿Y eso qué hizo? Pues que mientras que aquí multiplicamos por 2 en 1600 años, en solo 200 años multiplicamos por 8 la población mundial, asociado a la capacidad y al desarrollo de la industria y de todo lo que tiene que ver con la producción alimentaria. La edad igualmente, miren que hasta 1600, 1700 todavía teníamos 36, 38 años de edad promedio. Aparecen las medidas de saneamiento básico, agua potable, y entra la medicina a tratar enfermedades infecciosas, el antibiótico, la insulina, y empezamos a dañarle un poquitico años a la vida. En 200 años pasamos de 38 años que teníamos aquí a principios de 1800 a 74 años de edad promedio. Entonces uno cuando ve esto realmente entiende que ese desarrollo, esa búsqueda de la verdad realmente ofrece esperanza a la humanidad. Igualmente, miren esta diapositiva que es la segunda que les traje para darles contexto. Las vacunas. Ahora pues está de moda ser antivacuna, se siente orgulloso el que no vacuna a sus hijos, pero miren las cosas. Solamente para que tomemos un caso puntual, la tosferina. Antes de empezar la vacunación masiva, había 1.500 a 1.600 casos por millón de habitantes de tosferina y se morían 35. Actualmente hay 35, 40 casos de tosferina por millón de habitantes y se muere 0.09 personas por millón de habitantes por tosferina, solamente con la implementación de las vacunas. Otro tema que también, otra gráfica que les traía, y eso que no traje, la de vacunación por COVID, que sí que es bonita y significativa, pero antes del año 2000, una persona que desarrollaba SIDA estaba condenada a morir, una muerte lenta. 20 años después, prácticamente el que se muere de SIDA o es porque no tuvo acceso al sistema de salud o porque no quiso acceder a él, pero realmente es una enfermedad que 20 años atrás era potencialmente mortal, ahora no lo es. Y esto fueron 25 años. Mire lo que pasó con la pandemia. En un año, la ciencia encontró una vacuna para resolver un problema que estaba matando a millones de personas. Y ese fue el punto de inflexión de por qué la pandemia cambió, la dirección de la pandemia. Entonces uno dice, si esto es así, ¿por qué todavía? Y este es un país que tiene menor índice de analfabetismo, mejor índice de analfabetismo que nosotros. Son personas teóricamente un poco más ilustradas. Y miren esto, de cada 4 americanos, 3 creen en cosas paranormales. Yo diría, hombre, pues creer en una bruja hasta de pronto, o si la casa... Sí, no, yo no le veo como problema a esto, realmente. Yo cuando miré eso dije, de vez en cuando, pues, al que le leen las cartas le gustará que las lean. No, realmente ese no es el problema. El problema no está ahí. El problema, ¿saben cuál es? Que esto es la materia prima para la desinformación. Estas personas, así como creen en las brujas, fácilmente son manipulables. Entonces podríamos decir que en Estados Unidos, podríamos incluso extrapolarlo al resto del mundo, el 75% de las personas
estamos siendo fácilmente manipulables. Tenemos una estructura mental que no nos permite defendernos frente a lo que está pasando. Y esta diapositiva es muy importante porque aquí viene un mensaje grande. No es solo noticias falsas. Una noticia falsa, uno es capaz de desvirtuarla. Uno mira eso ahí y dice, esto está como raro. Y en 2 o 3 minutos es capaz de aclarar qué es lo que está pasando con esa noticia. Lo grave está más adentro, más profundos, condiciones que están pasando en el mundo que son estructuradas. La noticia falsa sale de la noche a la mañana porque a cualquiera se le ocurre, pero aquí hay cosas que son estructuradas, las teorías de conspiración. Esta es muy preocupante para la ciencia médica, la pseudociencia, porque no solamente son personas que promueven tratamientos milagrosos, que se van en contra, sino que cuestionan las cosas. Esto es el famoso grupo de las antivacunas. Ahora Estados Unidos está viviendo una pandemia de sarampión porque se dieron cuenta de que allá ya nadie quiere vacunar. Entonces uno no entiende, con una diapositiva anterior, de cómo impacta la morbilidad y la mortalidad, y la gente aún dice, pero ¿por qué? Como cuando le dicen, no te vas por allá, muchachito, que te vas a caer. No se va y se cae, es exactamente eso. Entonces hay cosas más estructuradas que una noticia falsa. Tenemos entonces pseudociencia, calumnias y falsedades, pues ya lo vimos, y desinformación. El problema con la desinformación es todavía más complejo porque está demostrado que la mitad de las personas que generan desinformación ni siquiera saben qué están haciendo. O sea, muchas veces lo que están escribiendo no tienen la convicción si eso es verdad o mentiras. Todavía peor. Entonces, uno dice, hombre, ¿cómo es posible que después de 400, 500 años que la ciencia ha construido lo que ha construido? Aquí están los 760 descubrimientos más importantes para la humanidad. Y todos ellos se han llegado a través de un proceso, de un método que es organizado, que tiene una particularidad, es reproducible. Por eso es que es la famosa P de .05. Si nosotros repetimos cada uno de estos descubrimientos 95 veces, nos va a dar el mismo dato. Y hay un 5% que aceptamos que sea pues por las brujas o el azar, como les mostraba anteriormente. ¿Qué es importante además de esto? Se viene un tema fundamental y valiosísimo, y es que estas redes sociales y la generación masiva de datos va a cambiar probablemente la manera como hacemos medicina, al menos como investigamos en medicina. Ya la medicina basada en la evidencia que tiene, evaluación de hipótesis, experimentación, estudios clínicos que se demoran 15 y 20 años, probablemente ahora con la generación masiva de datos se van a cortar. Y no significa que van a dejar de ser valiosos, van a ser muy valiosos porque la base del conocimiento está precisamente en esta parte. Entonces uno dice, bueno, si esto es así, si la verdad es contundente, ¿por qué nos alejamos de ella? Aquí hay 4 definiciones de verdad, que va desde la científica hasta la práctica. Si las cosas funcionan, pues póngalas en práctica. Ejemplo, las vacunas, volvemos con el tema. Pero uno sí se pregunta, hombre, si todos los datos son claros, ¿por qué la gente duda de lo que se está presentando? Entonces, viene la segunda parte de esta charla, ya los tengo contextualizados, y viene la segunda parte. ¿Por qué los humanos nos alejamos de la verdad? ¿Qué es lo que está pasando para que aún personas con altos grados de conocimiento, de educación y de formación fácilmente caemos en errores de selección? Entonces, aquí hay una frase que me gusta mucho, es de un médico cardiólogo uruguayo. El ser humano moderno, acelerado y ruidoso, tiende a preferir verdades de rápida fabricación que tranquilizan la conciencia y nos dan un relativo confort intelectual. Estamos volviendo facilistas en muchas cosas. Vamos por lo fácil. Es verdad, pero a nadie le choca pues que las cosas sean así. El tema es que desde que los seres humanos existen, desde el día que nacemos, tenemos que tomar decisiones.
Uno se levanta y tiene que escoger qué zapatos me pongo, qué ropa me pongo, por dónde me voy, si me voy en taxi, si me voy en carro, si tengo pico y placa, por dónde, qué carro utilizo, por qué método de transporte. Todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Igualmente pasa con lo que está pasando con la posverdad, la decisión de creer o no creer, qué es lo que nos está pasando. Entonces aparece una teoría, que es la teoría estadística de la decisión. Esto se hizo muy importante en los conflictos armados del siglo pasado, especialmente cuando desarrollaron el sonar y el radar, porque era extremadamente valiosa la información que esta persona le entregaba para saber si lo que venía era un torpedo o había un submarino o era una ballena. Y esa decisión implica vidas, hasta la propia incluso. Entonces la teoría estadística de la decisión, uno que quisiera, pues que esta curva del desacierto se juntara aquí con la del acierto y prácticamente tuviéramos toda la certeza. Eso es mismo cuando uno se va a casar. Acierto, desacierto, bueno, ese es otro ejemplo de teoría estadística de la decisión. Entonces empecemos a meternos un poquitico de cómo decidimos. Anatómicamente el cerebro tiene 3 puntos, 3 niveles. Un primer nivel básico, que son los reflejos, ahí tomamos decisiones. Cuando uno ve que un perro lo va a morder, créame que uno no se queda enviando la información a la corteza frontal a decirle, ve, viene un perro, corro, no corro. No, hay reacciones que están implícitas en este sistema. Si me quemo el dedo, yo no voy a quitar el dedo que te vas a quemar, te estás ardiendo. No, simplemente yo lo quito. Eso es una decisión que es prácticamente fuera de nuestro control racional, pero es un sistema de decisión, que es prácticamente el centro donde conservamos muchos de nuestros reflejos de conservación natural. Viene realmente los sistemas racionales, los que son conscientes, son 2. Uno primero, que lo llamamos el sistema 1, y yo le puse ahí las emociones. Uno toma decisiones o con la razón o con el corazón, pues para decirlo de alguna manera. Y es aquí. Este es el primer sistema altamente emotivo. Está aquí el sistema límbico, y ese sistema límbico toma muchas decisiones. Tiene 2 elementos que lo hacen muy poderoso. Primero está la parte emotiva. Y van a ver al final, la última diapositiva, van a entender por qué la ciencia que explica las cosas por acá arriba, mientras que la narrativa de cualquier cosa, real o mentira, está por acá y genera esa emotividad, esa emoción. Entonces aquí quedan algunas decisiones más emotivas que racionales, pero como les decía, tiene 2 aspectos que lo hacen muy fuerte. Primero, utiliza el sentimiento, el corazón, y segundo, está al lado de la memoria. Entonces uno recuerda más las decisiones emotivas que las decisiones racionales. Ahí está. Cuando ustedes escogen un restaurante y les gustó la comida, eso nunca les olvida. Al país o a la ciudad que vayan, pero vaya pues que uno se acuerde del cuadro que vio en la Galería de los Uffizi 8 días antes. Realmente, como hay una diferencia entre lo que genera la emoción y la razón, hay unas diferencias también de qué guardamos para nosotros y qué no guardamos. Y viene el último sistema, el 2, la razón. Aquí es el que decimos, échale cabeza a esa decisión. No la dejes pasar así, échale cabeza. Entonces, es el lóbulo frontal el encargado de tomar muchas decisiones que llamamos racionales. Este es el gráfico del algoritmo de la decisión, no lo voy a detallar, solo les quise traer este pedacito. Entonces, nosotros, ¿cómo decidimos? Lo hacemos a través de 2 elementos. Primero, un elemento fisiológico o anatómico, donde las decisiones racionales están en la corteza prefrontal. Las decisiones emocionales están en ese lóbulo medio que está ahí, el sistema límbico. Independiente si es una o la otra, están en el cerebro. ¿Qué pasa? Yo les contaba cómo el sistema emocional, el sistema 1, pues tiene a la memoria al lado y tiene las emociones de cuenta de él. Por eso lo recordamos mucho.
el cerebro no se quedó quieto y dijo, venga, démosle a esta parte de la corteza prefrontal alguna cosita también para que pueda competir un poquito con las decisiones emocionales, y nos dio el núcleo accumbens. Resulta de que cuando uno toma una decisión y es correcta, se libera dopamina en ese núcleo y hay una sensación de bienestar para la persona. Ahora entienden por qué cuando dicen que puso un mensaje en X y recibió 50.000 likes, fueron 50.000 miligramos de dopamina que le liberaron al núcleo accumbens. Entonces, eso se está volviendo adictivo. Es más, probablemente este mecanismo de recompensa, que era para competir sobre las decisiones que no tenían mucho componente racional, se está convirtiendo en un enemigo, porque ahora nos están gobernando a punta de likes. Likes que se van todos derecho al núcleo accumbens y descargan dopamina, que es la que genera pues esto. Pero ¿qué pasa? Que esta es la parte anatómica. Nosotros tenemos unas rutas para tomar esas decisiones del día a día. Calculen que a todo lo que nosotros en el día escogemos, decidimos o revisamos, tuviéramos que ponerle cabeza. Le pasa lo mismo que a una CPU de un computador. El cerebro pesa el 5% del peso corporal total y se consume el 20% del oxígeno de una persona. Si yo lo pongo a trabajar al doble, con todas las decisiones, si me pongo el zapato, qué probabilidad de que con este me resbale, bueno, cualquier cosa, pues obviamente como una CPU se recalienta. Humanamente sería imposible. Es más, uno lo nota, los días que hay que echarle mucha cabeza al tema, nos llega más cansado que los días que de pronto pasan pues como sin mucha novedad. Entonces el cerebro se inventó una manera para tomar decisiones que pueden ser importantes, pero rutinarias, sin necesidad de aumentarle la carga a la CPU. Y aparecen los atajos mentales. Son 4 en general, hay algunos otros menos relevantes, pero estos 4 son muy importantes. El atajo mental de disponibilidad, los voy a explicar brevemente. Cuando un médico hace un diagnóstico entró un paciente de 52 años a urgencias con disnea, dolor torácico, con antecedentes de dislipidemia, hipertenso, pues lo primero que uno pensaría es una enfermedad coronaria, ¿cierto? Lo más común, es más común la enfermedad. Pero resulta que el paciente terminó fue con un tromboembolismo pulmonar y le hizo el diagnóstico final del tromboembolismo pulmonar. Esa información le queda a él y es lo que tomamos decisiones con la información más recientemente disponible. Está demostrado, en los siguientes 2 meses las probabilidades de que todos los pacientes que lleguen a ese servicio de urgencias con dolor torácico les haga estudio de entrada para tromboembolismo pulmonar es casi el 80%, porque eso es lo que le quedó disponible. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos en el día a día están basadas en la información reciente y disponible que tiene nuestro cerebro. Es una manera de elegir sin poner a trabajar la CPU. Representatividad, igual, uno va por una calle oscura y ve una persona que viene de chaqueta, cachucha y con las manos en el bolsillo. Pues lo primero que me ocurre, me van a atracar. Entonces, son imágenes que el cerebro va guardando que representan no solamente personas. Ahora el problema que está pasando en El Salvador. En El Salvador los tatuados era la manera como empezaron a identificar algunas bandas delincuenciales en El Salvador. Ahora todo el que tenga un tatuaje en El Salvador ya lo miran raro. Se volvió casi que una cacería de brujas ese tema. Entonces es un fenómeno de representatividad que claro, me permiten tomar decisiones. Si yo hago entrevistas voy conociendo el perfil de las personas con una imagen, una representación que dejo yo en el cerebro para muchas de esas decisiones. ¿Qué problema que genera eso? El afecto, es, de nuevo, las decisiones tomadas con cariño y con amor y con emoción. Como dice el dicho, el amor es ciego. ¿Cómo se casó esa muchachita, por Dios, tan juiciosa, estudiosa con ese hombre? El amor es ciego. Entonces, hay un componente afectivo grande en decisiones incluso trascendentales de la vida. Y finalmente, una que me gusta mucho, el ajuste.
cuando uno está viajando y de pronto se quiere comprar un buen regalito, una cosa, y encuentra usted dos alternativas, una que le vale 1.000 pesos y la otra que le vale 100 pesos, pero tiene un problema, que si el producto le sale defectuoso, pues usted no va a volver a ese país o no va a volver en el corto plazo a esa ciudad, entonces no se puede dar el lujo de que lo tengo que cambiar después. Entonces aparece incluso estos atajos mentales, todos tienen explicación coloquial, lo barato sale caro. ¿Qué compra uno? El de 1.000. Eso se llama ajuste. Y todas esas 4 cositas las usan ustedes todos los días para tomar decisiones, incluso para interpretar lo que las redes sociales les están mostrando. El tema no es tan fácil, porque así como tenemos una manera de escoger y de utilizar el cerebro de manera eficiente, pues se nos aparecen otras que se llaman las trampas o sesgos. El sesgo de confirmación, todos los seres humanos queremos que los demás vean el mundo como yo lo veo. Los grupos antivacunas, cuando van a argumentar un proceso en contra de una vacuna, no buscan de manera cuál es la tasa de resultados clínicos para reducción de enfermedades, por ejemplo, de sarampión, polio, muerte. No, lo que buscan es cuántos muertos ha tenido la vacuna contra el sarampión desde tal época a tal época. Entonces todos tratamos permanentemente de justificar lo que creemos. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo estoy equivocado, ese sesgo me va a obligar permanentemente a buscar argumentos que soporten esa equivocación. Entonces, ahí tenemos el primero. Siempre somos terquitos y queremos demostrar lo que creemos que es correcto. Aversión a la pérdida, lo explico fácil con un dicho: es mejor pájaro en mano que 100 volando. Y este es uno de los problemas cuando estamos emprendiendo un proyecto, que sabemos que hasta el 20% de las personas son opuestas a los proyectos. El cambio no nos gusta. Y si el cambio implica exponer algún riesgo económico, personal, laboral, con mayor razón. Entonces, no queremos, a veces incluso teniendo unas oportunidades de oro al frente, evitamos todo lo que nos genere el riesgo de perder. Y estas dos que son muy utilizadas por la industria, por el comercio, el efecto encuadre y el anclaje. Cuando el efecto encuadre, hay una manera muy simple de contarlo, y es que a nosotros nos van perfilando. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el Brexit. El Brexit lo que hizo fue que perfiló una población que era muy poco amiga de participar en las actividades políticas, pero que tenían unos rasgos de personalidad y culturales muy particulares. Encuadraron esas poblaciones e intervinieron esas poblaciones y terminaron separándose de la Comunidad Económica Europea. Entonces, somos pronos a que nos encuadren, incluso nos gusta que nos encuadren, que nos pongan y nos perfilen en alguna manera de ser o una manera de actuar. Y finalmente, el anclaje. Uno va a comprar una propiedad y le dicen, eso vale 1.000 pesos el metro cuadrado. Ya le quedó a uno los 1.000 pesos aquí. Y termina uno comprando la propiedad cuando realmente valía 600 pesos el metro cuadrado, y uno la compra por 800 pesos y cree que hizo el negocio del año. Y eso es lo que, esto lo hacen. Cuando a uno le piden unos precios o le dan una información inicial, nos están anclando, y sobre ese valor, si es real o no, a veces uno sí dice, ve, yo voy a mirar este dato, pero en general nos ajustan desde el principio, lo hacen mucho en la parte comercial. Y finalmente, lo que les decía al principio, los errores del razonamiento. Estamos inundados. Ahí se considera que hay más o menos 750 falacias lógicas, y han existido de toda la vida. Pero yo creo que si les pongo lo que cada una significa, ustedes van a identificar en el día a día que las están usando mucho. Cuando la idea es muy buena, ya no atacan la idea, atacan la persona. O atacan la persona o ridiculizan a esa persona. Lo que les contaba de Anthony Fauci. Un hombre científico,
todo un merecedor del puesto donde estaba, y esta otra persona lo ridiculizó durante 2 años permanentemente, diciéndole que prácticamente el tema de la pandemia no era una cosa importante para los Estados Unidos. Entonces, esto es una manera, no atacan la idea, atacan las personas. Campañas políticas basadas en el miedo, muchas. Nosotros, Colombia, ha tenido campañas políticas basadas precisamente en el miedo. Y esto no solamente es aquí, es en el mundo entero. Decisiones que tomamos basadas en miedo, muchas veces miedos infundidos, porque pueda que sean reales, pero pueda que no. Estas las utiliza mucho la pseudociencia. Como no tienen argumentos, pues simplemente dicen, si todo el mundo lo dice, es porque es así. Y como todo el mundo lo dice, son los mismos que hacen, son partícipes de esas líneas o de esas tendencias, pues por supuesto son los que lo dicen ellos. Y una final que me parece muy procedente, porque actualmente se ha convertido en un problema. Las universidades han notado un descenso significativo en las personas que se están presentando a los diferentes carreras. Ya todo el mundo quiere ser youtuber o influencer. Resulta de que lo mismo, Cristiano Ronaldo no se gana 256 millones al año simplemente porque es Cristiano Ronaldo, no, debajo de esa persona que está en un nivel teóricamente tan exitoso, hay miles de personas que han fallado. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la juventud? Están viendo unos personajes que son exitosos, o al menos lo muestran como si fueran exitosos y felices, pero se les olvida que, o si realmente son exitosos, han tenido que trabajar mucho, y particularmente de cada youtuber que está ahora pues viviendo de eso, ha habido por ahí unos 10.000 que no pudieron hacer nada. Entonces, lo que la gente está viendo con esto es el éxito, pues no está viendo lo que hay debajo, el que ha sido exitoso y el que no. Entonces aquí era la diapositiva que les contaba. ¿Por qué la gente prefiere escoger una información que probablemente no sea veraz? ¿Y por qué la ciencia que lo hace también no está entrando aquí? Es por eso, porque mientras que la ciencia estudia y explica la verdad, esto no genera emoción. No he visto el primero que llore leyendo la teoría de la relatividad general. Nadie pues termina de leerse ese libro y sale llorando. Realmente esto no genera emoción, y si no hay emoción, el recordatorio es poco o la atracción es poca. Mientras que la narrativa sí. La narrativa se va derecho a ese sistema límbico, y es lo que hacen las redes sociales. Generan ciertas narrativas que generan emoción, que generan interés. Entonces cuentan la historia del perrito aquel, lo que se cayó, bueno, el que rescataron, y eso genera una cantidad de emociones, de recordatorios, y fuera de eso nos induce a veces a tomar decisiones que son menos racionales, más emocionales. Y esto se empeora un poquito con la difusión masiva de las ideas. La memética siempre ha existido. O sea, tiene lo que tiene el hombre conversando sobre la faz de la tierra. Son ideas que se repiten, se clonan, se autosostienen a través de los años. Lo que pasa es que hace 200 años una idea se demoraba 50 años en darle la vuelta al mundo. Ahora una idea se demora 10 segundos en darle la vuelta al mundo. Entonces, esa facilidad para las redes sociales y el acceso a la información ha potenciado casi que logarítmicamente este fenómeno de la memética, y muchas ideas que pueden ser reales, pueden ser verdad o no, se han replicado y han sobrevivido en el tiempo y se meten culturalmente en las personas. De tal manera que con esto la invitación es que pues la ciencia está sufriendo en este momento un riesgo. Esa relación entre poder y conocimiento es compleja. Hace 500 años la verdad la tenía el monarca, el clérigo o el feudo, y lograron cambiar eso. Y ahora pareciera que si nos descuidamos entramos nuevamente en una época donde los poderosos pareciera que tuvieran como la verdad, cuando realmente es otra.
Entonces la invitación es esa, a ser un poquito más críticos de la información que están entregando, a proteger lo que tenemos, que es la ciencia y el conocimiento. Está pasando, la infodemia tiene como consecuencia que ese límite entre la opinión y los hechos reales se vuelve borroso. Ya uno no sabe si lo que están diciendo es verdad o no, y volvemos al mismo tema. De tal manera que muchas gracias y espero pues que haya servido para una buena decisión. Carlos, muchas gracias. Creo que hablo por el auditorio al decir que nos hemos deleitado, digamos, con un espacio de temas que percibimos, que usted presenta dentro de un marco de orden, de lógica, de fundamento fisiológico, y que le abre a uno digamos, la mirada frente a esto. Nosotros institucionalmente acabamos de tener una exposición, unos días muy difíciles en esta dimensión, de lo cual no hemos hablado mucho, pero fue increíblemente consumidor de energía e indujo momentos de reflexión como los suyos de esto por qué. La pregunta, como comunidad de salud, como educadores, como en efecto lo es el Pablo y muchos de los que estamos acá, es cómo camina uno para crear barreras de seguridad y luchar porque cada vez haya menos personas expuestas voluntariamente o por falta de educación. El 75% de las personas creyendo en algunas de estas. ¿Existe un método? ¿Hay alguna tendencia reactiva a la posverdad estructurada? No, eso es un tema complejo porque realmente la única solución que tiene es un análisis crítico de la información que te están entregando. Por eso les digo yo, esto es una invitación a ser más críticos con la información que nos entregan, pero esto está tan estructurado que es difícil hacer un cambio diferente a decirle a la gente que tiene que pensar dos veces la información que están recibiendo. Incluso yo les ponía un mensaje en una de las primeras diapositivas, es la manera de cómo las masas están percibiendo la información cambió. Ya es difícil lograr o modular. La única manera que podemos hacer es en las universidades, los hospitales que tenemos estudiantes, las mismas personas de salud, dar un mensaje de que hay que ser muy crítico en la información que se recibe y cómo se interpreta. Prácticamente nos toca bajarle un poquito a la razón, a la emoción, y aumentarle a la razón. No hay otra opción. Caramba. ¿Hay alguna pregunta del auditorio, alguna contribución desde tantas disciplinas que tenemos? Es un tema realmente fascinante. Hace algún tiempo leí un libro que se llamaba El negacionismo, que digamos que hacía referencia a este rasgo que los seres humanos tenemos, que es inexplicable, y el libro decía que el medioevo no era una época de la historia del mundo, era algo que los seres humanos llevamos por dentro y que a la primera oportunidad se expresa, y a mí esto, escuchándolo, sonaba como el medioevo digital. Digamos, tal cual. Hay lo puse en una referencia, y es un libro también que se llama El gen egoísta, y habla mucho sobre esa parte de la memética, y explican cómo ideas que están por allá enterradas en lo más profundo del cerebro, en algún momento hay un disparador que las saca y terminan reapareciendo así es. Caramba, Carlos, estamos sobre 1 minuto y 40 de tiempo y quiero repetir, que no es mi costumbre, que ha sido un deleite escucharlo, que nos hubiera abierto el pensamiento sobre el entendimiento de un fenómeno que es francamente indisecable, digamos, esta evolución oncológica de lo que, usando una palabra que usted
usted describió. Creo que es tarea de esta comunidad velar por la verdad, por lo objetivo, por lo tangible, por lo demostrable y trabajar juntos hacia adelante. Ha sido un privilegio escucharlo, Carlos. Muchísimas gracias, Pepe, por esta idea de modificar la agenda. Gracias a todos por escuchar y vamos a hacer el micrófono a la siguiente sesión. Muy amable. Otra vez. Muchas gracias. Gracias.